Amigos del Canal 17, yo soy Enrique Córdoba y me encuentro en Lorica. Estoy en mi tierra conversando con la gente que hace posible que la cultura y el turismo de Lorica sea conocido en el exterior. Luis Carlos Negrete, estamos aquí en el patio de la alcaldía y me está contando sobre cómo está generando turismo y qué se está haciendo en Lorica en el campo del turismo. Pues Enrique, estamos tratando de hacer todo un proceso planificado para el turismo, para el pueblo patrimonio, promoviendo, promocionando todas las acciones y actividades que tenemos acá, desde la competitividad, desde la promoción, creando nueva oferta turística y lo más importante, vinculando a todos los actores de la cadena de valor del turismo del municipio. Estamos hablando de artesanos, gente de la gastronomía, de la cocina tradicional, comunidades rurales que tienen oferta de turismo de naturaleza, toda la parte de arquitectura, literatura, digamos que todo ese contexto que hace parte de la cadena del turismo, tratando de organizarlo alrededor de promocionar el municipio y preparando también algunas acciones de calidad dentro del municipio. Luis Carlos, eh, mirando así desde el punto de vista global, ¿cuál es la riqueza que tiene Lorica para ofrecer en el campo de la cultura en general? Bueno, Lorica es un epicentro cultural de Córdoba, del Bajo Sinú, del Golfo de Morrosquillo. Esta es la puerta de entrada para un amplio contexto cultural que empieza en Lorica y que se abre fuertemente hacia la zona costanera y hacia la zona céntrica del departamento. Entonces, eh, la riqueza arquitectónica que todo el mundo conoce, obviamente, la arquitectura de Lorica tan particular, tan llena de historias, está permeada muy fuertemente por todo el contexto literario. Es que aquí estamos hablando cuando hablamos siempre de Manuel Zapata Olivella, de Sánchez Julião y todos los demás que siguen ese camino y que han puesto parte de sus letras, no estamos hablando de un proceso cualquiera. Estamos hablando de una letra fina que narra de manera maravillosa todo lo que nosotros somos en el territorio y que recogen lo que somos y a los personajes que hacen parte del contexto histórico. Pero no solamente tenemos la literatura, es que somos folclore y somos gastronomía en particular. Si hay algo que estamos dándole valor últimamente y tratando de resaltar con algunos procesos, es que la mixtura cultural que tiene Lorica se refleja en la mixtura gastronómica que tenemos, enriquecida por los negros, por los españoles, por los siriolabaneses, por europeos que llegaron al territorio, por los zenúes. Entonces, ese contexto cultural que tiene Lorica en un epicentro regional lo hace demasiado interesante. Yo creo que cualquier persona que quiera un contexto cultural amplio debe venir a Lorica. Y cualquier persona que quiera hacer turismo y encontrar un contexto distinto, lleno de mucha variedad y oferta, creo que Lorica es un epicentro maravilloso para eso, porque es un centro de distribución cultural y turística en Córdoba. Oye, Luis Carlos, si viene una persona, ¿a dónde la llevas para que vea? ¿Qué más se puede ver en Córdoba? Bueno, Perdón, aquí en Lorica. aquí en Lorica. No, inicialmente, digamos que lo primero que tenemos a mano, porque la gente tiende a llegar al centro histórico inicialmente, es el City Tour en el centro histórico. Este City Tour que consta una narrativa en función de la historia de Lorica, ese gran puerto importante que fue Lorica otrora, pero con todo lo que tenemos actualmente, entonces el contexto histórico, el contexto arquitectónico, el contexto literario, hace parte de una narrativa que se combina con el tema de cocinas tradicionales, dulces típicos y el folclore porque metemos un tema muy fuerte que tenemos que es la música de pitos y tambores. Eso en lo que encontramos en el centro histórico. Pero actualmente tenemos una navegación por el río Sinú, unas experiencias que se están empezando a desarrollar en el río Sinú, que están enfocadas hacia un poco lo literario, que se hacía con Tierra Mojada, como en el Zapato Olivella, pero también un poco hacia la historia del río Sinú, a sus características como el principal afluente del departamento, eso en un recorrido náutico que hacemos por esta arteria. Ya puede ser en el marco de Lorica como tal, o también un recorrido que va y une a toda la puesta que tenemos hacia San Bernardo del Viento, hacia la desembocadura y hacia la Bahía Zipatada San Antero. Es una oferta integradora maravillosa. Pero además de esas dos principales actividades, tenemos turismo rural comunitario. Entonces también tenemos visitar Cotocá arriba para conocer todo el proyecto de avistamiento de aves y conservación de tortuga de río. ¿Qué aves podemos ver allí? Tenemos alrededor de 164 especies de aves que son de fácil avistamiento. Las más características y que son muy comunes, pues vemos el chavarrí, el chabona chavarria, vemos el currao, vemos el búho de cachos, vemos las dos especies de barranquilleros, como decimos acá coloquialmente, que son que es el adulto y el enano.
Vemos yacamares, vemos la pavita de tierra o yacamar, que acá es muy fácil de avistar y fotografiar. Y vemos todo el tipo de aves acuáticas que tenemos, que son 56 registradas. Estamos hablando de los patos pisingos, Dendrocina autunalis, estamos hablando de la chapaleta, que, es que son esos paticos enanos que muy poco se ven en nuestro territorio. Entonces ahí se hace un turismo en función de la naturaleza y un contexto rural. Pero también pasamos al Carito. En el Carito tenemos una experiencia turística que va en función de, es bastante intangible, pero va en función del folclore, de lo que es el Festival de la Chicha y de lo que es la chicha, como ellos lo llaman, el agua dulce de América en función del festival. Entonces, toda esa narrativa del festival, toda esa narrativa del maíz como tal, aunado a la tejeduría del fique, aunado a todo el contexto musical de fandangos, de cumbias, de décimas, que el Carito tiene, hace parte de una ruta que es intangible. También tenemos oferta en San Nicolás de Bari. En San Nicolás de Bari, que se puede llegar por río o se puede llegar por tierra, dentro de lo que ofertamos turísticamente, pues tenemos todo el tema de la tejeduría y de la cestería en la Enea, esa tradición maravillosa que se ha ido perdiendo poco a poco lastimosamente porque se están perdiendo los espacios también para que se cultiven y se tenga la Enea, que es el material, la fibra principal con que se hacen estas maravillosas artesanías. Y tenemos también un ¿Es la fibra de la contexto estera? de la estera, tal cual. La fibra de la estera, se hacen petates, la estera, etcétera, pero también se hacen canastos, bolsos, digamos que ellos han tecnificado su proceso y hace parte de nuestra oferta turística. Eh, Eso junto con una especie de museo muy, muy artesanal que tiene que ver con, con el tema arqueológico. Casi 300 piezas arqueológicas de diferentes etnias indígenas que son registradas originales por el ICANN, que tienen tenedor propio, pues también le enseñamos un poco de la historia a través de estos elementos ancestrales que tenemos en San Nicolás. Y finalmente, uno de los 4 productos principales es San Sebastián. En San Sebastián, pues, la experiencia de conocer el taller del maestro Marcial Alegría y toda la técnica de la pintura primitivista, de este arte naif, que el maestro era un gran exponente y que su familia sigue ese legado, pues allá vivimos la experiencia de pintando el primitivismo, que las personas conozcan un poco de qué es el primitivismo, pero también cómo pueden interactuar llevándose un pequeño cuadro pintado por ellos mismos durante la visita a San Sebastián y también visitando las casas alfareras. Creo que uno de los elementos más característicos que tiene San Sebastián y que la gente disfruta mucho es conocer estas casas muy, muy artesanales donde se da el manejo al barro, donde el barro se lleva a un elemento final, que antes era utensilio de casa, pero que ahora es un híbrido. Ahora pueden ser utensilios de casa, de uso de casa, pero ahora son elementos decorativos también que se hacen en función del barro que se extrae de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Entonces, todo esto lo hemos puesto en valor y le hemos generado valor para que sean atractivos turísticos en el territorio. Esto sin mencionar que tenemos eventos como el Festival, eh, que se hace en Palo de Agua, ese festival en Palo de Agua que está en tema folclórico, que está en un tema bastante fuerte del valor cultural que estas festividades tienen. Eh, Hay más oferta en la doctrina, estamos empezando a descubrir otro tipo de oferta de naturaleza, estamos empezando a descubrir otros espacios que también tienen turismo y que son alternos a lo que tradicionalmente conocemos, que es el centro histórico. Veo que estás compenetrado y lo describes con una pasión todo lo que acabas de contar sobre esa riqueza, sobre esos recursos. Habla un poco de los platos de la gastronomía lorica, hombre. La gastronomía de Lorica es diversa. Ayer justamente tenemos una reunión con matronas, con todas estas señoras y señores que vienen con la tradición de las cocinas ancestrales. Y el bocachico es un elemento integrador. Creo que en una encuesta que hacemos ayer, como ¿cuál es tu plato favorito? El bocachico era como elemento integrador entre todos, desde todas sus presentaciones. Pero también vemos como, bueno, aparte del bocachico, desde el sancocho de bocachico, y es que hablar de Boca Chico tiene algo muy particular como apuesta narrativa del turismo. Y es que el Boca Chico, cuando ese plato que finalmente degustas, ya sea en el mercado público, ya sea en una de estas comunidades o en un familiar o en cualquier casa del municipio, te da una historia. Es que el Boca Chico navega con él una historia del desarrollo de nuestro territorio, de las luchas del territorio por sobrevivir, etnias indígenas, negritudes, campesinos, pescadores artesanales. Entonces, en cada aleteo que él hace, hay una narrativa maravillosa que finalmente llega a un plato.
ahí hay un contexto que aborda lo cultural, lo social, lo económico, lo emocional, porque el Boca Chico concentra mucho de las emociones de lo que era nuestro territorio. El Boca Chico, cuando teníamos esa gran cantidad de subiendas, era un tema de sabores, olores y colores. En cada cerca, en cada cercado de estas comunidades donde olía a Boca Chico, así como podemos ir a ver el Santander y oler a guayaba, lo tradicional en Santa Cruz de Lorica es que se huela a Boca Chico y que estas comunidades pudieran tener el olor a Boca Chico. Entonces, este elemento concentra mucho de nuestra cocina tradicional, pero también tenemos el mote de queso, el mote de queso. Esto es un componente que no podemos dejarlo aparte dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra gastronomía como tal. Y así vamos avanzando. Hace poco recibimos unos turistas de fuera del país y en la oferta que se le dio en el proyecto de turismo comunitario en Cotocarriba, la entrada del desayuno fue un machucao. El machucao como el evento llevado a otro nivel gastronómico, con una maceración muy específica, con la tradición en la totuma, pero que también pueda ser tamizado de manera adecuada y con un poquito de queso frito encima. Entonces era, cuando ellos probaban este plato, decían, esto nunca lo hemos visto. O sea, primera vez que nos presentan este tipo de plato para comer, ¿es una mazamorra? Y decían, no, no es mazamorra. La mazamorra y su complemento y su componencia es muy distinta a lo que es un machucao, que es herencia indígena. Entonces empezábamos como a darle valor un poco al machucado como puerta de entrada para un desayuno. Y hay otro resto de elementos, el sancocho de gallina, que también tenemos acá, la zarapa, que es un tema tan tradicional en tu territorio. Y nos hablaban las matronas ayer de cómo ellas hacen pasteles de pescado, lo que para mucha gente es un tamal, el pastel de nosotros acá, pero ya no hecho de cerdo y gallina como tradicionalmente, sino también de pescado. Entonces hay un resto de apuestas de la cocina ancestral que tenemos acá, y no hemos tocado esa gran herencia que dejaron los siro-libaneses. Es que tenemos tanto lo tradicional, campesino, herencia indígena zenú y herencia de negritudes, pero también tenemos lo que nos dejaron los siro-libaneses cuando llegan a nuestro territorio, que es maravilloso. Creo que venir a Lorica es tratar de permear ese tipo de elementos de la cocina tradicional, tanto siro-libanese como la propia nuestra, y es una experiencia que la gente tiene que vivir. Oye, y los inyucados, el casabe y esos agregados. Esos tipos de agregados, es que hablar del tema gastronómico es tan fuerte porque podríamos entrar en los dulces, en las chichas, en las ¿Cierto? bebidas. Este tipo de elementos como el casabe, que es tan tradicional de nuestro territorio, del departamento de Córdoba, de Lorica. Los enyucados siguen estando en la mesa, de cualquier sitio, siguen estando en esta apuesta que la gente hace de ofrecer comida y hacer intercambio de comida en Semana Santa. Sigue siendo un elemento principal, la natilla tradicional, el chocolate que hacemos acá tradicional. Entonces, un resto de bebidas, de dulces y de elementos que son componentes de la riqueza que tenemos de cocina acá en nuestro territorio. Estamos hablando con Luis Carlos Negrete, jefe de turismo del municipio de Lorica. ¿Qué sueños tienes tú desde el punto de vista de tu profesión como aporte para Lorica, Luis Carlos? Pues yo creo que un sueño que tenemos las personas que trabajamos en esto es que eh, definamos una vocación donde toda la sociedad loriquera pueda entender que las riquezas que tenemos, que heredamos y que seguimos construyendo, porque la cultura siempre está en constante evolución, la cultura no es estática, siempre está evolucionando, y lo bonito de la cultura es que podemos trabajarla desde lo más anterior, lo más antiguo, lo que ha venido evolucionando, lo actual, y podemos proyectar hacia el futuro. Entonces nos da un abanico de posibilidades para nosotros definirnos en un territorio y desarrollarnos. Y yo creo que un sueño bonito es que nosotros loriqueros nos podamos convencer de que tenemos una riqueza cultural maravillosa y que puede ser justamente esa riqueza cultural, junto con el contexto ambiental donde estamos, nuestro polo de desarrollo y la forma de decir, cualquier persona puede visitar a Lorica, dejar recursos y puede disfrutar de lo que somos y vivir en armonía con la conservación del patrimonio cultural y ambiental. El municipio va en una evolución, pero qué bonito fuera que todos pudiéramos entender eso, entender que sí somos turísticos, entender que sí tenemos patrimonio, y no que muchas veces nos podamos preguntar qué hace esa cantidad de gente extranjera caminando a las calles. Ellos lo están entendiendo, pero si no lo entendemos nosotros mismos, ahí no estamos avanzando mucho. Entonces el sueño es que entendamos que tenemos una gran riqueza y que esa riqueza nos puede potenciar para desarrollarnos como queramos, económica, social, cultural, ambientalmente. Háblame de la columna vertebral, de la arteria, del río Sinú.
¿Qué otros sueños, qué otros proyectos tienen alrededor del río? Bueno, hay una intención muy grande desde la administración municipal, desde el alcalde Mansur, por ejemplo, y de todas las personas que hacemos parte tanto del patrimonio cultural como del patrimonio ambiental. Eso es un gran grupo de personas que siempre han soñado al municipio y creo que el río ha sido desaprovechado, lastimosamente, así como fue muy aprovechado en la primera mitad del siglo pasado, a finales de 1800, dejamos de aprovecharlo, hablo de aprovechamiento en la manera más correcta y sostenible posible, posiblemente. Entonces, creo que un sueño que tenemos y unas acciones que estamos desarrollando es devolverle un poco de la navegabilidad del río, un poco de su historia, un poco de su propia custodia y un poco de su propia sostenibilidad. Y tenemos que entender que el río hay que protegerlo y que es vida, es nuestra propia esencia, es nuestra identidad. Y yo creo que varios de los proyectos que tenemos están en recuperación de espacios, educación ambiental alrededor de conservar esta arteria y también de poner en marcha algunos elementos donde la gente disfrute del río. Acciones que se vienen desarrollando que antes no estábamos haciendo, por ejemplo, cuando se hicieron los Juegos Departamentales Deportivos. Por primera vez hicimos la inauguración a nivel departamental en el río Sinú. Entonces era navegarlo con una tarima en el río, era como que devolverle la mirada al río por las personas en el caso de los eventos, pero también en el caso del uso diario, del uso adecuado diariamente. Y estas son apuestas que se vienen desarrollando justamente para que entendamos de que no hay que darle la espalda al río, sino que el río es nuestra principal fuente de vida y puede ser, y estamos seguros que es la principal fuente de desarrollo que tenemos. Luis Carlos Negrete, quiero aprovechar porque este es un programa que se ve en los Estados Unidos y estamos viviendo un momento en el campo del turismo en Colombia. ¿Cómo ves lo que se está presentando con respecto al turismo, la llegada de gente que nunca venía a Colombia por distintos factores? Bueno, el tema turístico a nivel nacional creo que hay que agradecer con sus aciertos y desaciertos, obviamente, a todos los gobiernos que han venido apostando en los últimos 20, 30 años. De alguna manera hemos empezado a tener campañas, antes las campañas fueron las campañas nacionales y tema de identidad de marca para el país fueron enfocadas de acuerdo a una realidad de Colombia como tal y fueron dando resultados. Eso hicimos que pasáramos en los años 2000, inicio del 2000, a tener 500, 600 mil turistas extranjeros que llegaran al país, a que fuéramos evolucionando hasta antes de pandemia, ya llevamos 4 millones y tanto, casi 5 millones. Llega pandemia, obviamente las cifras caen y volvemos a subir y este año pasado pues pudimos tener 6.700.000 visitantes. Eso significa que vamos en una senda acertada. La intención no es invadir a Colombia de turistas tampoco, porque sabemos que el turismo, si no se controla de manera adecuada, pues puede generar problemas de sostenibilidad y un poco de negación del local con respecto a la gente que llega, como está ocurriendo en otros destinos, como está ocurriendo en Barcelona, como está ocurriendo en Venecia, en otras partes. Pero lo que sí queremos, y yo creo que se está haciendo un trabajo adecuado desde el gobierno nacional, desde los gobiernos anteriores y este gobierno, es en función de organizar cuál es la perspectiva turística que tenemos desde el ámbito sostenible. Entonces se están generando políticas públicas en función del turismo cultural, del turismo sostenible, se están integrando actores en función de la cadena de valor del turismo y actores institucionales. Antes, digamos que la responsabilidad cae solamente sobre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del viceministerio, pero ahora vemos cómo se está integrando el Ministerio de Cultura y otros ministerios en función de uno de los propósitos de economía más grandes que ha tenido el país, que es el turismo, y vamos creo que en una senda correcta. Hay decisiones que seguramente no compartimos en función turística, pero sí hemos visto cómo hay un interés progresivo de hace 15 años de esos nichos de mercado que han empezado a ver en Colombia la oportunidad de llegar, obviamente principalmente centrados en Cartagena, en Medellín, en Bogotá, eje cafetero, son como los principales destinos atractivos, atractores, pero hemos visto cómo estos destinos están abriendo puerta a otros destinos emergentes como Córdoba, como nosotros en Lorica, como el Golfo de Morrosquillo, donde ya digamos que en el tránsito de la oferta turística, estos destinos también ofrecen otro tipo de oportunidades diferenciadoras en las cuales nosotros estamos en esa senda. Luis Carlos Negrete, jefe de turismo del municipio de Lorica, contándonos sobre todo este abanico de ofertas que se encuentran en nuestra ciudad, en el departamento y en el país. Nos quedan unos minutos. Hablemos del departamento de Córdoba. ¿Qué pueden encontrar los turistas que vengan a Córdoba?
Bueno, Córdoba es hermoso. Aquí en Córdoba, primero tenemos un aeropuerto con una conexión constante con diferentes frecuencias aéreas desde Bogotá, desde Medellín, desde otras ciudades, y eso nos permite que tengamos la conectividad esté garantizada. Cuando se llega al aeropuerto Montería, pues Montería tiene una gran oferta institucional, una gran oferta de alojamiento bastante robusta y se están creando oferta turística alrededor del río y la ciudad está creciendo mucho en sostenibilidad, alrededor de la ganadería, alrededor del turismo ecológico. Entonces, tenemos ese epicentro estratégico y maravilloso como es Montería alrededores y tenemos oferta, por ejemplo, en Puerto Escondido, ambientales y de naturaleza y en función del sol y playa. Tenemos oferta en Tierra Alta Arriba. Tierra Alta Arriba ha generado un crecimiento bastante fuerte en el tema del turismo de naturaleza, ofertas en atractivos como caídas de agua, cascadas, el tema de avistar ciertos tipos de aves que se encuentran en el Alto Sinú y todo ese contexto que está alrededor del embalse de Urrá es una gran apuesta turística que se tiene junto a todo el tema de las etnias indígenas de los emberas, que también es un contexto cultural bastante fuerte. Si vamos hacia la parte más de Sabana hacia arriba, conectando con Antioquia, la Ciénaga de Ayapel, y Ayapel ha empezado una apuesta muy bonita, muy buena. Tenemos unos maravillosos chalets y tenemos una navegación con un muelle muy bien construido por Fontour en Ayapel, donde se permite hacer actividad turística diferenciadora a lo que podemos ver en Tierra Alta Arriba o la parte más sur del departamento. Y si empezamos a conectar toda la arteria fluvial del Sinú, pues ya sabemos que tenemos a Cereté, que también tiene con el maestro Hatting, hay una ruta turística en función de toda esta parte literaria, Rubén. el poeta, exactamente. Y también tienen un acervo muy fuerte con el tema de la gastronomía sirio-libanesa en Cereté. Bajamos a San Pelayo y todo el contexto del porro como epicentro allá. Hay un par de experiencias en función del porro y de su cultura alrededor del porro y el río. Y pues tenemos Lorica en la ruta turística del Bajo Sinú, Lorica como epicentro, con lo que hemos hablado, pero tenemos entonces hacia Tuchín toda la ruta de la caña flecha del trabajo de la caña flecha alrededor de ella, con un elemento como el sombrero volteado, con la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Llegamos a la zona costanera y encontramos San Antero con toda su oferta de sol y playa, con toda su oferta de naturaleza alrededor de la Bahía Zispatá y de los manglares más jóvenes y mejor conservados que tenemos en Sudamérica, en la Bahía Zispatá. La desembocadura del río hacia San Bernardo del Viento, que es maravillosa, con una apuesta gastronómica, turística de naturaleza muy buena. Sol y playa en San Bernardo del Viento. Y Moñitos, que tiene una apuesta turística de naturaleza bastante hermosa en una zona bendecida geográficamente y un tema de sol y playa, una de las playas más hermosas que tenemos acá en el Caribe colombiano. Seguramente pasan muchos más destinos más que los cuales podemos hablar, como Ciénaga de Oro con todo su tema de Semana Santa, que es maravilloso y que ya es patrimonio. Entonces, lo que tenemos en el departamento es oferta que ha ido creciendo y el crecimiento de Córdoba junto con Lorica en el tema turístico en los últimos 20 años ha sido determinante. Y tenemos un fragmento del Golfo de Morrosquillo, de agua tibia del mar todo el año, ¿no? Así es, tenemos unas aguas maravillosas, cálidas, perfectas para hacer turismo todo el año, para cualquier persona que quiera visitar de extranjero o nacional. Bueno, hemos abusado del tiempo aquí en Lorica con Luis Carlos Negrete, el jefe de turismo, pero yo deseaba que con la pasión y el conocimiento que tiene de su oficio, ustedes supieran que en el departamento de Córdoba y en Lorica encuentran muchos recursos, mucho para ver y sobre todo de la mano de un experto en estos temas. Gracias, Luis Carlos. Muchas gracias, maestro, a usted por estos espacios. Enrique Córdoba los invita. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora aquí en su canal 17. Felicidades.